Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. En vídeos anteriores, Vanessa hacía una excursión por los pueblos más famosos de Países Bajos. Y después de todo un día visitando todos estos pueblitos tan encantadores, ya estamos de nuevo en Ámsterdam, en el centro. Ya estamos en Ámsterdam justo para ver el atardecer. Esta ciudad, capital de Países Bajos, es conocida como aquella ciudad en la que las bicis tienen preferencia frente a los peatones y también es conocida como la Venecia del Norte, puesto que está repleta de canales. En nuestro primer vídeo que subimos sobre Países Bajos, os enseñábamos qué ver en un día por Ámsterdam, por lo que si os lo perdisteis, ya estáis viéndolo. Por aquí ya empieza a caer la noche y nos apetece un paseo nocturno. Atravesamos el canal Singel. El ambiente por las terrazas invita a sentarse a tomar algo. Seguimos caminando y nos encontramos con el patio de las Beguinas. Ahora mismo está cerrado al ser tarde, pero para el que le interese visitarlo, abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recorremos la calle comercial Kalverstraat, en la que se encuentra la tienda de quesos Amsterdam Cheese Company. Algo que caracteriza a esta ciudad son los tulipanes, por lo que es imprescindible acercarse a alguna floristería a echar un vistazo o a comprar un tulipán como recuerdo. Es uno de los sitios que uno no puede perderse en Ámsterdam. En Ámsterdam hay muchas tiendas de patos, desconocemos el porqué, patos gigantes y mini patos de todo. Algo que también es imprescindible en Ámsterdam es visitar sus tiendas. Por aquí, por ejemplo, nos encontramos con una tienda muy curiosa llena de figuras de pato. Caminamos por el centro hasta llegar a la zona de la estación central, desde la que vislumbramos vistas del otro lado del canal. Al fondo podemos apreciar el mirador Adam Lookout, el que cuenta con un columpio al borde. Por esta zona nos encontramos a artistas ensayando bailes. Nos entretiene de camino a un ferry que vamos a tomar hacia el otro lado del canal. Nos bajaremos del ferry en la parada Wijk-Sloterdijk. Una vez subidos en el ferry, que por cierto el viaje es gratuito, podemos seguir disfrutando de las vistas desde el canal. Y aquí está, como os habíamos comentado, el mirador Adam Lookout, el que tiene una altura de 20 pisos y que destaca sobre todo por su columpio justo al borde de la azotea. Que los ferries hacia la parte norte de la ciudad sean gratuitos, anima a subirse a ellos y explorar las rutas. Bajamos del ferry y decidimos dar un paseo. Y descubrimos un sitio para cenar o tomar algo. El sitio se llama The Butchers Social Club. Tiene espacio en su interior para sentarse y también una terraza no muy lejos del ferry. Y por esta zona también se encuentra este otro sitio, en el que se puede tomar algo o comer con vistas. Parece que tiene cosas curiosas. Una tienda. Y una vez de vuelta por el centro de Ámsterdam, nos encontramos con este cartel anunciando la actuación de unos DJs que nos gustan. Y es que, por si no lo sabíais, Países Bajos es el país por excelencia de la música electrónica, la que a nosotras nos encanta. Tras todo un día sin parar de caminar, nos vamos a cenar a un sitio que seguro que todo español conoce. Estamos hablando de 100 Montaditos. Estamos en el primer 100 montaditos de Ámsterdam, como no podíamos perdernos. El 100 Montaditos consiste en una cadena de restaurantes en la que se ofrece una gran variedad de montaditos españoles. Si buscáis gastar poco dinero en comida, sin duda esta es una gran alternativa, puesto que es muy asequible. Salimos del 100 Montaditos con nuestras tripitas contentas y entramos a uno de los bares de la plaza Rembrandtplein, en la que también se encontraba el lugar donde hemos cenado. Esta plaza está repleta de discotecas y cafeterías. A cenar en el Montaditos, lo que hemos hecho es, salir un poco por la zona del Montaditos, que es como una plaza con coffee shops, con discotecas. Nos hemos pasado muy bien. Hola, buenos días, soy Vanessa de Gemelas por el Mundo y amanecemos aquí en el último día en Ámsterdam. Y lo que vamos a hacer hoy, mejor ya lo veréis. Hasta atentos. No sé si sabíais que en Ámsterdam hay muchísimos museos, o sea, es muy famosa por sus museos y es que los hay para todos los gustos. Pues ahora mismo me encuentro en la propiamente dicha, la plaza de los museos, y es que todo lo de alrededor son museos. Este lugar se considera como un barrio de los museos y suele ser muy visitado.
También se caracteriza por ser una zona de compras exclusivas en la ciudad y por sus parques de alrededor. Uno de sus museos más importantes es el Rijksmuseum, el que contiene arte del siglo de oro neerlandés. Otro que destaca aquí es el Museo Moco. Este es más moderno. Y otros museos que destacan son el Museo de Van Gogh y el Stedelijk. Pero realmente estos son unos de los muchos que os podéis encontrar por la ciudad, algunos de los más curiosos. Tenemos hambre y encontramos un puesto en la plaza en el que compramos una cookie de triple chocolate por 3 euros. Está deliciosa. Damos algún paseo más por la plaza de los museos antes de dirigirnos hacia la estación central, en la que tomaremos un tren hasta nuestro próximo destino, Rotterdam. Y por supuesto, antes de despedirnos de Ámsterdam, obtenemos una vez más la clásica silueta de Ámsterdam con sus incesantes bicicletas que van de un lado para otro, siendo estas el alma de la ciudad neerlandesa. Venido de nuevo a la estación porque vamos a coger un tren a Rotterdam, así que vamos a seguir las indicaciones del tren. Así que nada, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dejar un me gusta y de suscribiros.